21 de septiembre, día de la primavera, 10:20 de la mañana en la República Argentina, El Mundo en Marcha, el programa que hacemos todos los domingos aquí en Splendid 990, para seguir repasando y analizando la agenda internacional de esta semana y de lo que viene. Estamos en comunicación con Guillermo Cutullán, que es especialista en cuestiones energéticas internacionales y regionales. Justamente para esto, para hablar de quizás el conflicto uno de los más importantes, que es el de Rusia y Ucrania. ¿Cómo va, Guillermo? Muchas gracias por estar acá conectado con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Gracias por la invitación a hablar. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Y la primera pregunta que me surge, que tiene que ver justamente con esto. ¿Cómo estás analizando vos la situación en el terreno, ¿no? De la guerra entre Rusia y lo que podría ser, no sé si son provocaciones o algún tipo de maniobra de Putin en relación a Ucrania, pero sobre todo a sus socios de la OTAN? Bueno, me parece que un poco lo acabas de decir, ¿no? En estos últimos días se estuvieron experimentando, se estuvieron viendo como ciertos, vamos a ponerlo entre comillas, violaciones al espacio aéreo de los países de la OTAN. Hace creo que una semana atrás, drones rusos que supuestamente volaron sobre Polonia, luego hace un par de días aviones rusos MiG-31 que volaron por el espacio aéreo de Estonia. Evidentemente, sí, pueden ser vistos como una provocación, como un análisis que está haciendo Rusia de ver la capacidad de reacción que tiene la OTAN y sus fuerzas aéreas de interceptación, todo en el marco de un conflicto que está lejos de resolverse. Vieron que en general uno pensaba cuando, a principios de año, cuando asumía Trump en Estados Unidos, que tal vez el conflicto tuviera los días contados o las semanas contadas, porque él así lo decía, que se iba a arreglar pronto luego de conversar con Putin, y evidentemente está pasando todo el año y me parece que estamos lejos todavía de llegar a un fin de conflicto, ¿no? Y estas cuestiones ya no solo sobre Ucrania, sino de eventuales avances, de provocaciones de Rusia sobre Polonia y los países bálticos, nos dan a la idea de que, no digo que el conflicto se va a exacerbar y que luego va a escalar hacia la OTAN, porque ya estaríamos hablando de otro tipo de conflicto, que Rusia ataque a la OTAN en sí, pero evidentemente hay provocaciones, sí, y bueno, eventualmente estas cuestiones pueden servir para que Rusia le tome el tiempo a los sistemas occidentales de defensa, a la capacidad de respuesta, a la decisión política o no de respuesta, porque ustedes saben que la OTAN en ese sentido tiene que, digamos, hacer como una alerta temprana a todos sus socios para eventualmente reaccionen a una violación del espacio aéreo, y además provocarle un costo, porque en los últimos días estuvimos viendo que a los drones o a los vuelos de aviones rusos que van desde el territorio ruso continental, para llamarlo de una manera, al enclave de Kaliningrado, que todavía es Rusia y que hay que atravesar los países bálticos para llegar allí, eso es muy costoso, digamos, poder interceptar eso lanzando aviones como el F-35, el F-16. Entonces yo creo que hay cierta provocación en ese sentido. Pero el tema de fondo es que no hay una resolución de conflicto y que evidentemente parece que va a perdurar todavía un tiempo más en el horizonte, ¿no? Guillermo, Martín de Nicolás te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Guillermo, siempre que hablamos con vos, a mí me gusta charlar sobre las capacidades, ¿no?, bélicas de los países. Y recién con Damián nos preguntábamos, cuando introducíamos el tema, si Putin, hablando así rápidamente, mal y pronto, exacto, tiene para bancársela contra la OTAN. En cuanto a capacidades, ¿Rusia tiene para bancársela contra la OTAN? Mirá, Sola, a mí me da la sensación ¿O qué tiene atrás? A ver, sí, me da la sensación de que desde el punto de vista de las cuestiones, yo no soy experto en temas militares, simplemente por lo que leo, escucho y me interesan, y hablo además con tipos que son especialistas. Yo creo que sí, que tiene capacidad convencional, es decir, lo que pasa que también es cierto que Putin lleva 3 años enfrascado en un conflicto en Ucrania, el cual no puede salir, le está costando salir, y yo creo que él lo hubiera querido resolver hace muchísimo tiempo atrás. Y si bien es cierto que Ucrania ha tenido bajas
enormes y ha tenido pérdidas territoriales incluso, pero bueno, Rusia también seguramente ha sufrido un montón de bajas, tanto materiales como humanas. Entonces, enfrascarse ahora en un conflicto con la OTAN no creo que sea algo que Putin esté buscando. Sí, probablemente Putin busque algún tipo de provocación o de tener a Occidente o a la OTAN, digamos, atentos a no involucrarse más en Ucrania, para amenazando, digamos, los flancos, amenazando los países bálticos, amenazando tal vez Rumania, Bulgaria por el sur, que también se habló de incursiones aéreas de drones en Rumania en estos días. Pero creo que es difícil hablar de cuestiones convencionales. Yo creo que si vamos a hablar un conflicto entre la OTAN y Rusia, tenés que pasar al nivel más de confrontación nuclear. Y eso no es algo que le convenga a los países de la OTAN, porque los países de la OTAN, o de Europa, mejor dicho, sin Estados Unidos, no pueden ir a un intercambio nuclear con Rusia. Eso es bastante claro, ¿no? Claro. Y te completo sobre Rusia y Ucrania, y ahí pasamos a otro conflicto. En cuanto al tema energético, que fue tan dramático para Europa cuando se desató, digamos, la invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania hace ya, 3 años y medio largos. ¿Europa logró reacomodarse para dejar de abastecerse de la energía rusa? ¿Cómo está esa situación? Porque eso también va a determinar mucho las capacidades de Europa, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, Europa hizo una reconfiguración bastante importante de su suministro de energía, pero a tu pregunta puntual, no ha logrado romper, digamos, la necesidad de Rusia en materia energética. Mantiene cierta dependencia todavía. Exacto. Antes del conflicto, más o menos, Europa recibía el 39-40% del gas natural que consumía desde Rusia. Hoy ese número estará cercano a un poco menos del 10%, de los cuales hay un 16-17% de todo el gas natural licuado que Europa está recibiendo, que sigue siendo de Rusia. Y eso es un poco lo que el viernes pasado la Comisión Europea ha lanzado, que es el 19º paquete de sanciones económicas a la Federación de Rusia, que todavía tiene que ser aprobado por los 27 países de la Unión Europea. Recién es una propuesta de la Comisión, en los cuales uno de los principales puntos es cortar definitivamente con el gas natural licuado que está llegando a Europa por parte de, digamos, las shadow fleets, como así se llaman, o las embarcaciones que no alcanzan sanciones, con las cuales Rusia comercializa parte de ese gas natural licuado en algunos países europeos. Hubo dos formas que se mantuvieron digamos, de envíos de gas ruso a Europa posterior al 2022. Uno fue algún pequeño remanente de gas que iba por los caños que pasaban por Ucrania, que llegaban hasta Eslovaquia, Hungría, República Checa, que eso se cortó el 1 de enero de este año, y luego se mantiene lo del gas natural licuado, que es básicamente GNL ruso del Ártico. Ahí en el Ártico los rusos tienen un par de terminales de regasificación de gas, de licuefacción para exportar gas, al revés, y que se recibe en Europa, fundamentalmente en la Europa Atlántica, ¿no? España, Francia, algunos países tal vez del Mar del Norte, y eso todavía se mantiene, a pesar de que Estados Unidos ingresó muy fuerte hace algunos años atrás como el reemplazante del gas ruso. Es decir, cuando el gran parte del gas ruso se retira por las sanciones, por la guerra, el gas de los Estados Unidos, el gas natural licuado estadounidense, toma ese lugar en Europa. Y eso es una de las cosas que les está diciendo Trump. Si ustedes ven lo último que ha dicho Trump sobre este tema, les está diciendo a los europeos: si ustedes quieren avanzar en algo mucho más serio, en materia de sanciones, en el conflicto, dejen de comprarle energía a Rusia. Ustedes siguen haciendo negocios con Rusia. Eso es un poco también con eso presionaba como Trump, el doble estándar que vemos en Europa, ¿no? Por un lado se están preparando para una guerra contra Rusia, por otro lado le siguen comprando energía a Rusia, y esa energía que le compran es dinero y divisas que Rusia utiliza, digamos, para seguir fogoneando la maquinaria de guerra en Ucrania. Contra Ucrania, que a su vez es lo que ellos defienden. En fin, es como un círculo vicioso. Guillermo, te traigo para estos lados, para nuestra región, para el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Cuánto de este conflicto estamos viendo en estas últimas semanas con la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, en la costa de Venezuela? ¿Cuánto tiene que ver, según tu análisis, con la cuestión energética y con las capacidades petroleras de Venezuela? Y te hago una pregunta chiquita dentro de esta, que es
¿Cómo están esas capacidades petroleras de Venezuela, no? Mira, yo no le, por lo menos por lo que he podido leer y lo que me estoy tratando de involucrar en el tema e informarme, no le veo un costado energético a este conflicto. Primero que el conflicto en sí todavía tal vez no exista, sino que hay sí evidentemente una intención del gobierno ahí como de Estados latente. Unidos, o por lo menos, claro, pero por lo menos lo ha dicho así, de controlar, ¿sí? o de, digamos, de reprimir de alguna forma la participación que tendría, siempre en potencial, ¿no? Que tendría el gobierno bolivariano en el tema del narcotráfico, y bueno, ha desplegado algunas unidades navales como de fragatas, destructores en el Caribe, pero con eso obviamente no se puede lograr un férreo control de lo que es el narcotráfico. Hubo un par de acciones en estas últimas semanas como de ataques a distintas lanchas que supuestamente llevaban droga, que bueno, que no deja de ser algo absolutamente simbólico. El comercio global de droga está en 650 mil millones de dólares. Te imaginas que por atacar un par de lanchas que lleven algunos millones de dólares del producto... Por 3 lanchas no vas a poder controlarlo, claramente. No, por supuesto que no. Además, Estados Unidos es el principal consumidor, digamos, de droga. Es decir, estaba leyendo unos números hace unos días, se calcula que hay entre 40 y 50 millones de consumidores de drogas en Estados Unidos. Exacto, entonces, claramente hay un trasfondo político y sobre todo también de política interna, de política interna doméstica, me refiero a Estados Unidos, en ese posicionamiento. ¿Cómo está, digamos, Venezuela en cuanto a su capacidad de seguir financiándose a partir de su petróleo, ¿no? En esta situación delicada que tiene el país desde lo social y política, el régimen de Maduro, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo está, digamos, la demanda del petróleo venezolano? Bueno, Venezuela siempre fue un gran productor de petróleo, eso hay que decirlo, ¿no? Pero hace algunos años atrás estaba en el top 10 a nivel global. Claro. Creo que en su mejor momento llegó a estar produciendo más de 3 millones de barriles petróleo al día, y luego eso se desplomó totalmente, bueno, por las políticas desacertadas de los regímenes primero de Chávez, luego de Maduro, y bueno, por una populización, digamos, de su empresa de petróleos de Venezuela como una forma de hacer populismo, digámoslo. Y bueno, y eso complicó muchísimo la producción, que se redujo notablemente. En su momento había bajado incluso hasta no menos de 200.000, 300.000 barriles día. Yo creo que ahora está un poquito más recuperada, ya orillando el 1.000.000 de barriles día, es decir, poco más de lo que la Argentina, que está ya entre 700 y 800.000. Claro. Pero es poco para Venezuela. Para lo que es Venezuela, además, claro. El petróleo ¿Perdón? No, digo, claro, para lo que es Venezuela, para lo que ha sido históricamente. Para lo que Venezuela es poco, es muy poco, y además parte de ese petróleo venezolano, que era muy pesado y de mala calidad, se refinaba en refinerías que están en Houston, en Estados Unidos, y eso ahora obviamente no está sucediendo. Sí, claro. Pero bueno, Venezuela tiene aliados importantes en el mundo, no es un régimen que esté totalmente aislado, y tiene el apoyo ruso y el apoyo chino en estas situaciones. Yo sé que a China le exporta petróleo. China es una economía muy ávida de las importaciones de energía fósil, no Rusia, como decíamos recién, Rusia es exportador, pero China necesita, y bueno, tiene, digamos, en parte de sus compras de petróleo vienen desde Rusia, desde el Medio Oriente y también desde Venezuela, obviamente. Así que Venezuela está tratando de navegar estas aguas tormentosas, y a ellos yo creo que incluso toda esta situación de hostilidad, entre comillas, de Estados Unidos, mostrándole la flota y este tipo de cuestiones, hasta les vendría bien, diría yo, al régimen venezolano, como para mostrarse víctimas, como para mostrarse que son parte de una presión internacional inaguantable, y me parece que la va a surfear relativamente bien. Absolutamente. Además, está el otro tema de que yo ya ahí lo veo súper improbable, de que haya un ataque directo de Estados una invasión, Unidos a Venezuela, intentando con un cambio de régimen, y eso sería absolutamente contraproducente, porque eso haría que muchos de los países de nuestra región, claramente no Argentina, ¿no? Pero muchos de los países de nuestra región, condenase una acción así por parte de Estados Unidos, y sería también totalmente contraproducente. Exacto, y países que se han distanciado últimamente un poco de Venezuela. Te hacemos la última, desde ya te agradecemos. Te la hace Hernán Herrera, nuestro especialista económico. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Hernán acá.
No, mi pregunta tenía que Hola, ver... Hernán. ¿Cómo te va? Te iba a preguntar, justamente en lo que venías hablando, si la relación que se está confirmando entre Rusia y China, que están lanzando el Power of Siberia 2 y que tiene una relación para comerciar energía, puede impactar en los precios internacionales de manera tal que sea un problema más para Venezuela e incluso para alguna cosa shale en Estados Unidos. Quería preguntarte por el lado de los precios en esa relación. Sí, es interesante la pregunta, Hernán, gracias. La verdad que posiblemente podamos tener un tipo de impacto en precio, pero más que el impacto en precio, a mí lo que desencadenaría, me parece a mí, ¿no? Que se dé realmente esto que han firmado entre Rusia y China de la construcción de un segundo gasoducto y que China dependa todavía más del gas ruso. Ya recordemos que ya desde el año 2018-19 hay un gasoducto muy importante enviando gas ruso de Siberia a China, que se llama la Fuerza de Siberia, valga la El uno, redundancia claro. y el nombre tan simpático. Este sería la Fuerza de Siberia número 2, que llevaría gas ruso que antes iba al mercado europeo, ahora lo llevaría al mercado chino. Y yo más que nada lo que pensaría que si se da esta situación, que cuidado que todavía estamos lejos de eso, recién son memorandos de entendimiento, estamos hablando de un gasoducto de más de 6.000 kilómetros, estamos hablando también de futuros contratos por 30 años, hay que ver si la estabilidad de los países da para algo así. Y lo que yo vería de eso es que tal vez se libere bastante gas natural licuado al resto del mundo y eso podría hacer que los precios del gas bajen, ¿no? Porque Claro. China hoy es un gran demandante de GNL, de gas natural licuado, sobre todo de gas natural licuado del Medio Oriente, de Australia, y evidentemente si China empieza a consumir más gas ruso y menos gas natural licuado, tal vez tengamos un descenso en los precios de gas natural licuado, y eso pueda perjudicar proyectos como por ejemplo los que tiene Argentina, que tiene la idea de al 2030-31 ser un exportador de GNL. Eso por el lado de los precios. Por el lado de la Claro. demanda, bueno, probablemente se abran nuevos mercados de exportación para el GNL de los países como los nuestros, por ejemplo en Europa. ¿Por qué? Porque si Europa va a tener menos acceso al GNL ruso, que ahora el gas ruso se iría para China, bueno, eventualmente Europa va a necesitar todavía mayores clientes o mayores proveedores de ese gas, que eventualmente ya no esté llegando a Europa, que como decíamos en la pregunta anterior, es cada vez menor, pero existe todavía. Claro. Guillermo, muchísimas gracias. Nos encanta charlar con vos porque desde nuestro análisis político el tema energético muchas veces nos cuesta abordarlo y vos sos súper claro, así que muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. No, por favor, un saludo a todos ustedes, gracias por la convocatoria. Hasta luego.